Ujú. Sí, sí. New Zealand, sí. Ah, ya. Ok, Ahora, para empezar, como, ¿qué es el afloramiento costero o en inglés el upwelling? ¿Puede explicarlo de forma sencilla? ¿Y por qué hace que las Rías Baixas sean tan productivas? sí. El afloramiento costero es un proceso oceanográfico físico. Es un proceso por el cual los vientos mueven las corrientes de forma directa. Se produce un balance entre el arrastre del viento y la aceleración de Coriolis, la rotación de la Tierra. Es un efecto muy curioso porque el viento sopla en una dirección y, sin embargo, el movimiento del agua que genera no va en la dirección exacta del viento. El viento, más o menos, si a 0 grados, el agua de superficie iría como unos 30 o 45 grados, se gira un poco hacia la derecha, el aire arrastra el agua y el agua no se está moviendo exactamente en la dirección del viento en la capa superficial. La capa superficial del agua transmite la fricción hacia el fondo y también lo va haciendo hacia la derecha, de forma que si vas bajando en la columna de agua, cada vez el agua va yendo más hacia la derecha. Y como la fricción va amortiguando la velocidad del agua hacia el fondo, va perdiendo velocidad por fricción, se genera una espiral. Y a esa espiral se le llama la espiral de Ekman, que muchas personas igual han oído hablar de ella. El giro hacia la derecha se produce en el hemisferio norte, en el hemisferio sur el giro es hacia la izquierda, por la rotación terrestre. En un hemisferio va en un sentido y en otro hemisferio va en el sentido contrario, la rotación. Entonces, la columna de agua afectada por la espiral de Ekman, si haces un promedio de la velocidad en la vertical, más o menos te sale como a 90 grados de la dirección del viento. Entonces, un viento sopla de norte a sur y en el hemisferio norte el desplazamiento de esos, no sé, entre 10 y 50 metros, dependiendo un poco de la estratificación y la celeridad del viento que haya. Esa sería la capa de Ekman y esa capa de Ekman en promedio iría hacia el oeste. Entonces, si esto se produce cerca de una costa, como es el caso de la península ibérica, que tiene Portugal y Galicia encima y prácticamente es un meridiano, si tienes un viento del sur, esa capa de agua echa toda el agua superficial hacia el océano, la desplaza hacia el océano. Sí, Entonces, al desplazar la capa de agua hacia el océano, hacia el oeste, lo que ocurre es que hay agua que tiene que ascender para reemplazar esa agua que se va hacia el océano. Entonces, el afloramiento costero lo que hace es subir agua desde las profundidades. Y esa agua que sube desde las profundidades normalmente tiene más nutrientes que el agua superficial, porque el fitoplancton que estuvo creciendo dentro de esa agua superficial normalmente agota los nutrientes. Cuando hay luz, ellos crecen, agotan los nutrientes y cuando viene el afloramiento le trae agua nueva, digamos, nueva agua, es agua vieja en realidad, porque lleva mucho tiempo en profundidad, pero trae más nutrientes y por lo tanto el fitoplancton con los pulsos de afloramiento costero va teniendo alimento. sí. Y Esta ahora, es la parte de afloramiento, sí. perdón, Ah, no. pero tiene otra parte del afloramiento costero. El nombre común es afloramiento costero, pero también hay el hundimiento, que es el proceso contrario, es cuando el viento te sopla de sur a norte, el agua de superficie se desplaza hacia la península ibérica y por lo tanto hay apilamiento de agua superficial hacia las costas gallegas y portuguesas y el agua al llegar a la costa tiene que hundirse, por lo tanto se llama hundimiento. En inglés es upwelling and downwelling. Y según soplando el viento, según el campo de vientos que tengas en esos días, tendrás una cosa u otra. Ya, y ahora, ¿dónde está hoy la frontera de su campo? ¿Y qué es lo que todavía no entendemos bien sobre cómo mueve el agua en las rías? Bueno, en las rías más o menos lo entendemos bastante bien cómo se mueve el agua.
El problema no es tanto la parte física, es más normalmente la parte biológica, porque los eventos de afloramiento y hundimiento duran pocos días. En nuestras latitudes, que estamos en la parte norte del afloramiento africano canario, digamos que estamos en el límite norte y como que hay más variaciones entre afloramiento y hundimiento. En verano tenemos más afloramientos, en invierno tenemos más hundimientos, pero podemos tener afloramientos en invierno y hundimientos en verano. Entonces son como pulsos de 3, 4 días, a veces 6 días, depende cómo esté el campo de vientos. Y esto implica que si tú quieres seguir las biológicas del sistema, tienes que estar muestreando muy rápido. Para muestrear temperatura, salinidad, los vientos, son variables más o menos que podemos muestrear rápido, de forma rápida con los instrumentos. Pero si tú tienes que tomar muestras de fitoplancton, analizarlas, hacer conteos, ver los nutrientes, hacer la biogeoquímica, eso lleva un tiempo de estudio y de análisis muy importante. Entonces, un laboratorio no tiene la capacidad para estar analizando cada hora los niveles de nutrientes o los niveles de fitoplancton que haya. No tienes la capacidad para estar muestreando de forma tan intensa. Con lo cual, si tú no puedes muestrear lo suficientemente intenso y durante bastante tiempo, no eres capaz de ver la evolución de todo el sistema biológico. Y ahí es donde tenemos normalmente más dudas y donde nos cuesta más profundizar, porque es más difícil conseguir un muestreo óptimo para estudiar el proceso cuando afecta a la parte biológica, que ya estás por encima de las corrientes. Eso se hace más difícil. ¿Y qué es lo que la gente mal sobre el océano y sobre el afloramiento? Lo que entienden mal, Sí. no sé si es lo que entiende mal, pero sí se desconoce muchas veces, porque nos cuesta más hacer llegar la información de cómo funciona el océano que cómo funciona la atmósfera. En el sentido de que todos vemos en la televisión, en las noticias, la previsión del tiempo. Todos estamos acostumbrados a la terminología de isobaras, de anticiclones, de borrascas, pero no estamos acostumbrados a la terminología del océano, a Welling, a eddies, a corrientes de chorro, a corrientes costeras. Toda esa terminología no la tenemos tan cercana como la de la atmósfera. Entonces, yo diría que lo que no entendemos del upwelling es tanto como lo que no entendemos del niño, que es algo que mucha más gente ha oído hablar, pero no tenemos, digamos, una educación tan buena en oceanografía como la tenemos en meteorología. Digamos que los que más acostumbrados están normalmente son la gente que trabaja en el mar, marineros, los pescadores, la mercante, pues sí que están más acostumbrados. Una persona normal no está expuesto a tanta terminología de oceanografía o marina. Ya. ¿Y a dónde va su campo en los próximos como 10 o 20 años con el cambio climático alterando el afloramiento? Ahí también tenemos bastantes incógnitas porque no es fácil predecir lo que va a ocurrir en la atmósfera y en el océano. Nuestra capacidad de predicción a largo plazo con las ecuaciones que tenemos de fluidos que son no lineales, se hace difícil tener buenas predicciones a futuro. Es bastante complicado. De hecho, normalmente tenemos muchos modelos y al final los resultados de muchos modelos los promediamos para tener una información promedio que se supone que estará un poco mejor que la de un solo modelo, porque en realidad es muy complicado tener predicciones de más de 3, 7 días en la atmósfera. Los errores se acumulan y al final tú tienes que volver a ver cuáles son las observaciones para corregir las derivas de tus modelos. Con lo cual, tenemos bastante incertidumbre ahí. Sabemos que va a haber cambios, está claro. Sabemos que con modelos más simples, dinámicos, podemos ver un poco lo que puede pasar a largo término, pero es muy difícil saber exactamente lo que va a ocurrir en un sitio en una fecha concreta en el futuro.
Podemos intentar hacer estadísticas de cómo va a venir el futuro, pero no le podemos decir a una persona, mira, en el medio de la ría de Vigo el agua va a estar a 23 grados. Eso no lo podemos hacer. Podemos igual hacer aproximaciones un poco estadísticas con un nivel de incertidumbre un poco, cada vez vamos mejorándolo, pero aún seguimos teniendo incertidumbre. Entonces estaría muy bien poder bajar esas incertidumbres, sería un buen camino, pero no es fácil. Seguimos necesitando los datos observacionales para verificar que los cálculos van bien y hacer un seguimiento. Ya, ¿y qué deberían hacer ahora los estudiantes que quieren ahora, dedicarse a el... Sonografía, por ejemplo, pues como siempre prepararse muy bien, no tenerle miedo a las matemáticas ni a la física y si te gusta, pues mucho mejor. Y creo que el futuro para las profesiones está también muy difícil de adivinar con todos los cambios que hay con la digitalización, la inteligencia artificial y todos estos cambios que tenemos en las tecnologías. Se hace difícil decirle a una persona qué es lo que debe estudiar para su futuro. Si les gusta la oceanografía, le gusta la meteorología, a lo mejor hacer una carrera en Marine Science, especializarse con un máster y si les gusta la investigación, que en principio también es bastante vocacional, intentar hacer un doctorado y profundizar en algún tema que les guste de medio ambiente o de oceanografía. del como a 1 al 5? ¿Cómo urgente es lo que está en juego con los cambios en el afloramiento y las rías? ¿Y qué pasa si esperamos y no hacemos nada? Yo creo que es muy urgente, más de lo que la gente pueda intuir, porque los cambios climáticos tienen una inercia muy grande. Cuando tú empiezas a sentir los cambios, ya es muy difícil. Y esto para las personas normales y comunes se les hace muy difícil ser tan previsores. Es decir, pensar que en 20 años voy a tener un clima desbocado se hace muy difícil de asimilarlo o de decirle a los políticos que tienen que aplicar medidas. Porque mientras las personas no lo sienten en carne propia, es muy difícil que reaccionen con tiempo. Y con el cambio climático tenemos ese problema, que es que lo que nos venga en 20 años se construyó en los 50 anteriores. Y es como una bola de nieve, después es imposible pararla. Entonces lo que tenemos que hacer es concienciar a la gente, que igual tenemos que cambiar costumbres, maneras de vivir, y eso es muy difícil. Las personas no queremos cambiar las formas de vivir. Yo casi siempre pongo el ejemplo del sistema operativo de tu ordenador. A todo el mundo le da pereza cambiar el sistema operativo o que te cambien el menú o que te lo cambien de sitio o si te pasas de Windows a Mac te cuesta un montón o si te pasas a Linux cuesta un montón. Siempre tienes un peaje que pagar de esfuerzo para ponerte al día. Te cuesta un montón. Y prefieres hacerlo más cómodo. Con el cambio climático es lo mismo. Si tendrías que darte cuenta que tienes que cambiar maneras de alimentarte, maneras de transporte, muchas cosas usuales de tu vida que normalmente no estás dispuesto a cambiar de forma fácil. Tienes una barrera de, iba a decir de vagancia, tienes una barrera de un esfuerzo que tienes que hacer para redirigirla. Y la población en general no somos capaces de reaccionar tan rápido, deberíamos hacerlo. Nos cuesta a todos. Y aunque lo sepas, aunque sepas que el cambio climático es difícil, lo que se viene encima. Porque a mí me ocurre, es decir, yo sé perfectamente que hay un cambio climático que estamos forzando los humanos, pero aún así me cuesta cambiar costumbres o hábitos de compra o de transporte. En el día difícil. Y contra eso creo que es contra lo que tenemos que luchar. Ya, ¿y a quién debería entrevistar después? ¿Otros científicos que están en como en Vigo o Madrid o sabes alguien ¿Estás pensando en España? ¿Estás pensando en otros países? Sí, O...
¿Qué quieres, no? ¿Qué te recomiendas? Sí, ¿Qué te recomiendo? Tu foco está en el cambio climático, tu foco te da un poco igual, sí, sí, sí. Te podría decir alguna persona quizás que está por Inglaterra, que sí que hizo el doctorado en Vigo, como sí, Vieito Fernández, podría ser interesante, está en Southampton. sí, Quizás él tenga ganas de charlar sobre estos temas también. Podría decirte quizás Antonio Turiel, está en Barcelona, trabaja en teledetección. Quizás él ya, es una persona muy comprometida también con el cambio climático y sobre todo la energía, un experto y un gran divulgador en temas de energía. No sé, eh, sí. También, estaría bien también alguien en la sociología o así, sí, pero en estos momentos no se me ocurre nadie. sí. Y te voy a mandar un correo electrónico después de la entrevista también. Si Vale, piensas sobre algún otro científico más. Y la última pregunta, y me gusta la pregunta, esa pregunta, en una sola frase, si alguien recuerda como una cosa de esta entrevista, ¿cuál debería ser? que el cambio climático necesita cambio no solo en nuestra conciencia sobre el medio ambiente, sino en nuestros hábitos. Ok, ya, las preguntas. Muchísimas gracias por hacer Muchísimas esta. gracias a ti, Al. Un Sí, placer. Espero ah, que te vaya muy bien con el sí, proyecto. muchas gracias. Sí, te voy a mandar el correo electrónico.